Vale, empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos a los encuentros formativos de la comunidad de PI, un viernes más. Hoy el tema que vamos a ver es crear mails que fidelicen a tus clientes. Y para este encuentro formativo, pues esta vez me ha tocado a mí. Y lo que me he dado cuenta es que he estado presentando los anteriores encuentros formativos, he presentado el de Paco, he presentado a Abelino, pero en ningún momento me he presentado a mí, así que bueno, ha llegado el momento. Yo soy Fátima Rodríguez y estoy en DPI Estrategia como consultora de comunicación. Estoy graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Silencio aquí. Seguramente sí en DPI nos toca algún proyecto relacionado con comunicación, con marketing, o incluso ahora que estamos tocando más el tema de innovación o talleres más de experiencia o de team building, pues seguramente pues os toque trabajar conmigo. Bueno, la intención del taller de hoy es, digamos, de forma rápida, hacer una breve introducción a lo que es el mail marketing, pero ir ya directamente vamos hoy a aprender a ya gestionar los contactos, cómo conseguirlos, crear una campaña. Digamos que vamos a aprovechar estos 20 minutos, media hora, para ir directos al grano y salir de aquí hoy pues sabiendo cada uno hacer una campaña de mail marketing y viendo pues como los conceptos más generales. Voy ya a compartir pantalla. Vale, me veis. Vale, pues antes de nada quería lanzaros una pregunta de ¿a qué listas de mails estáis suscritos? ¿Cuáles os gustan más y por qué? Para agilizar podéis ir dejándolo en el chat y yo al final de todo pues lo comentamos. Pero esto es un poco para ver pues que todos al final estamos recibiendo newsletters y estamos recibiendo mails y pues hay algunos que nos gustan. A ver, tengo que aceptar. No sé si, Ana, que estás tú dentro, si puedes aceptar a la gente que entra, darle a admitir. Vale, bueno. La idea es que la lista, que os pongáis en el chat la lista de mails a los que estáis suscritos y así pues comentemos un poco al final pues qué cosas tienen en común aquellos mails que nos gustan. Vale, aquí quería dejaros un dato que es que las tasas de apertura para cuando hagáis vuestras campañas a vuestros clientes, las tasas de lectura, es decir, de apertura de mail suelen estar entre un 20 y 30%, pero bueno, pueden variar mucho. Por ejemplo, si se ve más comercial o según los asuntos que pongas, pues puede reducirse. Y si es una audiencia, contenido de valor, que estén habituados, pues suelen ser tasas de lectura más altas. Y la tasa de clic sí que suele ser de un 3%, es como la media de todos los mailings y newsletters. Y parece bajo, pero por ejemplo, en redes sociales que nadie se plantea, pues a lo mejor estar fuera de redes sociales, en la tasa de lectura, y cada vez se está reduciendo más, que sabéis ahora que Instagram y todas las redes sociales, sobre todo cuando es a nivel de empresas, se está reduciendo el alcance, pues es de entre un 8 y un 26%. Y la tasa de clics en redes sociales es un 0,5%. Es decir, así para comparar un poco los ratios. Y aquí quería ver antes de nada pequeños ejemplos de inspiración para vuestras campañas, porque sí que vemos que las campañas de mail marketing pues también sirven para crear comunidad, como por ejemplo esta de Lagan. No sé si podéis quitar los micros, que acaba de entrar alguien ahora con micro. Vale, pues por ejemplo aquí en Lagan lo que van contando es la historia de la marca, toda su filosofía, van mostrando pues los talleres donde hacen los estampados, digamos que van contando por capítulos como todos los principios de la marca para hacerte sentir parte de su proyecto. Después también, por ejemplo, lo que hacen es ofrecer contenido de valor, que por ejemplo aquí pues hay una postal, hacían una postal que te podías descargar e imprimir para el Día de la Madre con uno de sus estampados típicos de sus vestidos o de sus productos. Después también podemos utilizarlo pues, para hacer encuestas, que son, bueno, en DPI recalcamos muchos de hacer encuestas y sobre todo tener información que sea de verdad de los clientes y no que nosotros pensamos o que nos inventemos. Después también beneficios y descuentos exclusivos y, por ejemplo, ventas ya, esto que es más al grano de, bueno, nuevo plato, nuevo producto, recordate que existimos, un descuento.
Y nada, después de esta breve introducción, que tuve que apurarla, vamos manos a la obra y vamos a ir directamente a MailChimp, que es la que vamos a utilizar hoy como ejemplo de herramienta de mail marketing para aprender a lanzar una campaña. Aunque también hay otras como Sendinblue, que de hecho estamos barajando cambiarnos a Sendinblue. Voy aquí a quitar este micro. Listo. Vale, entonces vamos a ir directamente a MailChimp para ver cómo vamos a utilizarlo. Vale, aquí ya tengo MailChimp abierto, entonces, bueno, digamos que la pantalla de inicio sería esta. Y aquí vamos a ver antes de nada cómo conseguimos esos contactos, ¿no? Entonces, para conseguir contactos, lo más normal es ofrecer algún tipo de contenido a las personas y que de ahí decidan pues inscribirse en nuestra lista de envíos. O a lo mejor tú ya tienes X, por ejemplo, en DPI, entras a formar parte de nuestros clientes, de nuestra comunidad DPI, pues os agregamos directamente aquí al MailChimp y a los envíos de los encuentros formativos. Pero sí que lo más habitual en la fase de content marketing pues es pues, ofrecer algún tipo de material o, por ejemplo, pues estas charlas para que la gente se inscriba y empiece a recibir vuestros mails. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues MailChimp ya te da opciones para crear esos formularios de conseguir contactos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la opción de hacer un formulario en vez de form, que es que va metido en la web, que siempre veis en la web, pues que al final de todo pone, bueno, deja tu contacto si quieres suscribirte a la newsletter. Pues puedes crear desde MailChimp un formulario para meter en vuestra web. Después también puedes hacer un formulario de pop-up, es decir, que te salga así directamente en la web, no abajo de todo, sino que te salte. Y después también pueden hacer landing pages. Es decir, webs simplemente para contactos. Entonces aquí tengo abiertas dos para que veáis ejemplos de algunas que hemos hecho. Por ejemplo, para inscribiros en la parte de los encuentros formativos, pues tenemos aquí una muy sencillita que enviamos pues a la gente que quiere formar parte de esto. Entonces, una vez que se inscriben en este formulario, se le etiqueta con la categoría de los encuentros formativos y pasa a recibir automáticamente los mails de estos encuentros formativos. Y, por ejemplo, otro que hicimos una vez fue que habíamos hecho un documento con diferentes ayudas para el 2022 y entonces pues lo que hacíamos pues era promocionar este formulario y que la gente se inscribiese y al inscribirse pues le enviábamos este documento de ayudas que iba a haber durante este año con una marca pues que tenemos también secundaria. Entonces, digamos que esta es la forma de conseguir contactos a nivel formulario, intercambio de contenido, pero también podéis añadirlos directamente. Entonces, para añadirlos directamente, te puedes ir a audiencia y en audiencia lo que puedes hacer es añadir simplemente una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, le das aquí a añadir suscriptor y te deja añadir solamente pues una persona. Entonces tienes que poner el mail, nombre, apellido y después puedes poner los campos que tú quieras extra. Esto lo puedes configurar y, por ejemplo, nosotros tenemos aquí puesto, al ser un B2B, tenemos para poner la empresa y para poner el cargo de esa empresa. Porque, por ejemplo, puedes decidir para X campaña, puede enviar solo a las personas de marketing o solo a dirección porque esta campaña es solo para dirección. Entonces sí que le hemos añadido nosotros estos campos, pero vosotros podéis poner cualquier campo que consideréis para vuestra empresa. Suele ser muy útil el cargo o las áreas, pero a lo mejor por tipo de producto, imaginar que hacéis cursos y podéis poner pues, personas que están interesados en cursos de programación o los que están interesados en cursos de marketing y filtrarlo también con eso. Y después también aquí te deja añadir etiquetas, que etiquetas es la forma de ordenar los contactos. Por ejemplo, todos los que recibís los mails de los encuentros formativos estáis puestos con una etiqueta que se llama encuentros formativos DPI. Y entonces, cuando se etiquetamos con esto, pues después seleccionamos que se os envíen los mails a esta etiqueta y es como se organizan los contactos y se pueden crear pues todas las etiquetas que se quieran. Pero claro, imaginaos que tenéis una lista de 100 personas, vosotros ya en un Excel de que son vuestros clientes o que ya tenéis esa lista de contactos, no vais a estar metiéndolos uno por uno porque eso sería totalmente inviable. Entonces hay otra opción. Hay la opción de importar contactos.
Entonces, aquí entramos en audiencia, que es todo para gestionar pues, las etiquetas y los contactos que tenemos. Hay un límite en MailChimp de 2000 contactos, digamos que es el único límite que tiene, pero lo bueno es que si tú hay contactos pues, que ya no les quieres enviar mail, los puedes archivar y ya no te cuentan como un contacto que tengas aquí. Entonces, al final, puedes ir haciendo limpieza sin llegar a esos 2000. Hombre, si le tienes que enviar más de 2000 mails a una audiencia, pues ahí pues ya tendrías que pasar un plan de pago. Pero bueno, es bastante amplio. 2000 contactos, no todas las empresas tienen 2000 contactos a los que enviar. Vale, entonces, importar contactos. Bueno, no os dije, pero cualquier duda la podéis dejar en el chat y después al final lo comentamos. Aquí os deja conectarlo automáticamente con herramientas, por ejemplo, desde el Excel de Google, el Google Sheets, o desde subiendo un archivo CSV, pero lo más sencillo es copiar y pegar. Entonces, aquí si le damos a copiar y pegar, aquí, por ejemplo, veis que ya nos deja un campo aquí libre para pegar. Y tengo aquí un Excel, digamos, con un ejemplo. Entonces, aquí simplemente necesitamos pues, que estén por columnas los diferentes campos. Por ejemplo, aquí yo tengo un mail, tengo un nombre, apellido y le metí estos campos personalizados, el de empresa y el de cargo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es coger todos estos campos, seleccionarlos, copiarlos y nos vamos aquí a MailChimp y los pegamos. Entonces ya le damos a continuar para organizar. Dice si porque aquí, claro, puedes seleccionar para si los quieres desuscribir estos contactos, pero lo más normal es que queramos suscribir estos contactos. Y aquí te dice que si ya existen, que los actualices. Esto es, por ejemplo, imagínate que tú es un mail que ya tenías, pero la persona pues está en otra empresa. Pues ahora tus datos, a lo mejor los que tienes aquí en el Excel, pues son más actualizados. Entonces dices, bueno, pues si ya tenía este mail, pues actualízame la información. Entonces, aquí ya te dice de etiquetarlos. Y aquí, pues podemos crear la etiqueta que queramos. Aquí, por ejemplo, vamos a poner la etiqueta de ejemplo, que ya la tengo creada porque aquí ya la había utilizado para otra formación. Y entonces, si le das a seleccionar aquí ejemplo, pues ya te los etiqueta como ejemplo. Pero puedes ponerle todas las que quieras. Entonces, nada, vamos a etiquetar como ejemplo. Le damos a aquí, claro, aquí identificar. Tienes que decirle qué es cada campo, cada columna qué es, ¿no? Entonces, aquí ya te dice que este es el email porque ya lo reconoce y esto te dice, vale, esto que estás diciendo aquí es empresa, es apellido, ¿qué es? Normalmente ya te dice, mira, yo creo que es nombre. Pues sí que es el nombre esto. Después aquí te pregunto, tienes que ir confirmando cada uno de ellos, que este es el apellido. Firmamos. Después aquí te dice que este es el cumpleaños y no es el cumpleaños. Entonces vamos a seleccionar y vamos a decir que esto de aquí es la empresa. Y por último aquí vamos a decirle que esto tampoco es el cumpleaños, que es el cargo. Vale. Y finalizamos la importación. Y nada, aquí ya te hace un resumen de todo lo que hemos hecho, que ha sido a través de copiar, pegar, suscribir, hemos actualizado y los hemos etiquetado con esta etiqueta y ya te deja completar importación. Y ahora te dice, como estos ya los tenía en otro ejemplo, hemos actualizado tus 4 contactos. Si no, te diría que los has subido. Y aquí te dice, pues mira, los hemos actualizado. Y te deja ya verlos. Vas aquí a ver los contactos y ya los puedes ver. Bueno, aquí te da a todos los contactos. Pero bueno, si no, puedes ir a etiquetas y puedes ver solamente los que tienen esa etiqueta, ¿veis? A esto van todas las etiquetas, los tengo ordenados por la fecha en las que las creé. Y entonces le das a ver etiqueta. Y ya te aparecen aquí los 4 contactos que hemos importado. Y si queremos modificar en algún momento alguno de ellos, podemos clicar y ya nos abre pues la lista con ese contacto. Y ya te aparece aquí todos los datos. Aquí también hay una opción para que podamos buscar los contactos. Imaginaros que quieres ver pues si X persona abrió tu mail o si X persona cuándo suele clicar en tus mails. Pues por ejemplo, vamos a buscar aquí en nuestros contactos comunicación@dpistrategia.com. Entonces ya nos aparece aquí un contacto. Y vamos a ver todo el historial que ha tenido ese contacto con nosotros. Aquí dice que suele abrir, evidentemente DPI tiene un porcentaje de apertura muy amplio y un porcentaje de clic también muy amplio.
Y entonces aquí te dice, digamos, todo lo que ha hecho. Por ejemplo, hoy en esta campaña se le envió y te dice que abrió el mail y que además que lo clicó y clicó este link. Y incluso te dice que link clicó. Y ya te dice pues qué otros mails se le enviaron, cuáles clicó, cuáles no. Por ejemplo, estos encuentros formativos, pues no clicó en nada, aquí solo lo abrió, a veces solo lo envió y ves como todo su historial. Aquí también te aparece el historial de cuándo se agregó, si alguien se dio de baja, se desuscribió, pues cuándo se desuscribió, porque claro, cada vez que envías un mail, al fondo de todo, pues hay la opción de quiero desuscribirme de esta lista, pone un motivo y ya te aparecería aquí desuscrito y automáticamente ya no se envían mails. Es decir, no hace falta que tú estés pendiente, sino que automáticamente si alguien se desuscribe, ya no se le envían. Lo que se puede hacer es si alguien se desuscribe, que a veces lo hacen sin querer, que nos ha pasado mucho en DPI, pues se le puede enviar una petición para que se vuelvan a suscribir, pero ya te avisa MailChimp. Ten cuidado, esto solo hazlo si de verdad estás seguro que esta persona quiere volver a estar en tu audiencia. Porque claro, al final cada vez que alguien se te suscriba, te está, es decir, está como reduciendo tu puntuación de envío de mails y seguramente pues reboten más tus mails y no se envíen. Y aquí también es muy útil esta parte de MailChimp que te clasifica los contactos por estrellitas. Entonces, las estrellitas es pues cuanto más interacción tiene con tu cuenta o con tus envíos. Si, por ejemplo, siempre borra tus mensajes o rebotan o no los abre, pues tendría una estrella o 2 estrellas. Y según más interactúe con ellos, pues más estrellitas va a tener según los ratios que tenga. Vale, esto sobre los contactos. Cualquier duda de los contactos me decís. Lo que pasa es que hoy tengo que ir rápido. Después ya sabéis que hay tutorías si tenéis cualquier duda en concreto para ver los temas más en profundo. Pero hoy vamos a hacer como una visual de todo lo que hay. Vamos a ir directamente ahora a campañas. Entonces, en campañas ya aparecen todas las que hay aquí. Como veis, aparecen los que habéis recibido. Podemos ver ya los datos de clics y de aperturas. Por ejemplo, aquí vemos que este es el que enviamos el martes, anunciando pues, que se iba a hacer este encuentro formativo y te dice que lo abrieron 46 personas y que hubo 5 clics. Y puedes ver, digamos, el reporte. Ya te dice cuál es el porcentaje, que si veis está dentro de ese 20-30% de aperturas y dentro más o menos de, bueno, porque aquí no había nada clicable, ¿verdad? Solo para guardar, que si no lo sabéis, tenemos un archivo cuando enviamos los mails que podéis descargarlo y se os guardan en el calendario todos los encuentros formativos de otoño. Y este, por ejemplo, es el de hoy, que ya te dice, pues mira, se envió ya a las 9:15, a 164 contactos y tuvo estas aperturas y 13 clics. Entonces ya te va informando de los informes. Iba a dejar el informe para el final, pero ya que lo tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, el informe de hoy, del mail que se os envió justo para que entraseis. Porque esto es, digamos, de lo más potente que veo yo que tiene MailChimp, que es que tienes información de todo. Es decir, de todo. Y es muy útil para saber pues, quién abrió el mail, quién no, quién clicó, dónde clicó. De hecho, te deja filtrar a las personas que se enviaron, las que abrieron, las que no abrieron. Por ejemplo, a veces lo que puedes hacer es, que yo de hecho esta vez sí que lo hice, todos los contactos que no habían abierto el mail, el que enviamos el martes, lo seleccioné aquí en Didn't Open y clasifiqué, les puse una etiqueta a todos los contactos que no habían abierto y entonces a esos contactos que no había abierto le volví a enviar otro mail. Entonces solo le envié ese mail a las personas que no lo habían abierto, porque los que habían abierto ya lo habían visto. Entonces dice los que clicaron, los que rebotaron, los que se desuscribieron y los que se quejaron. Aquí es muy útil que os voy a enseñar, bueno, muy útil, es muy... mira, después también podéis hacer aquí esto que es, podéis imprimir un informe, digamos ya a nivel papel, si se lo queréis enviar a alguien de cómo fue la campaña. Ya os lo maqueta aquí con los principales datos, dónde se abrieron y los principales datos, ¿no? Vale, lo que os decía, lo que es muy curioso es ver los enlaces donde clicó la gente. Y podemos abrir aquí el mapa de clics. Y entonces aquí vemos que el 18%, es decir, el 90% de las personas que hicieron clic lo hicieron en el enlace de entrar en la sala. Que bueno, aquí evidentemente es el que ibais a usar. Aquí también teníamos enlace en esta foto, pero aquí nadie clicó en este de aquí y sí que hubo una persona
Bueno, 2 personas que clicaron en el de agregar encuentros al calendario para que se os agregue y os notifique cada viernes de que hay estos encuentros. Y entonces sí que vemos que hay esto. Y también te dice pues las personas, cuáles fueron estas 2 personas que se descargaron y se guardaron el calendario en su, digamos, es decir, los calendarios de los encuentros formativos en su calendario. Y te pone pues cómo se vería también en el móvil. Bueno, móvil no hubo nadie que lo abriese con el móvil. Vale, pues esto es un poco un informe que te da información muy útil sobre todo eso, para ver, pues, insistir más, ver quién está más enganchado, digamos, a tu contenido y quién, pues, no lo ve. Vale, vamos ahora directamente, que es lo que habíamos dicho, a crear una campaña. Entonces, para eso, normalmente lo que es más cómodo es, para nosotros sobre todo, pues es duplicar una campaña ya existente. Por ejemplo, vamos a coger esta y podemos darle a replicar. Entonces, así, si ya tienes, digamos, una plantilla y ya has hecho otra campaña, pues, por ejemplo, la protección de datos, el logo, a lo mejor una entradilla, pues todo se te guarda. Y entonces, cuando creas una campaña, estas son las opciones que te da. Primero, en editar. Esto simplemente es el nombre de la campaña, para que tú lo tengas organizado aquí en campañas y sabes a qué nos estamos refiriendo. Entonces, aquí nosotros lo habíamos llamado encuentros formativos de mail marketing. Después, aquí eliges a quién se le envía. Entonces, aquí nosotros lo que os decía, que todo, se clasifican y se ordenan los contactos por etiquetas. Entonces, aquí veis, se le ha enviado la etiqueta que se llama encuentros formativos de PI. Y además está personalizado, como están guardados vuestros nombres, pues está personalizado para que se le envíe a por nombre, que aparezca que se le ha enviado a, por ejemplo, si fuese a mí, a Fátima Rodríguez. Después, aquí te dice el D, que lo puedes configurar, aunque, es decir, la cuenta, digamos, aquí de hecho está configurada con comunicación@dpi estrategia, tú le puedes decir que lo envía a cualquier otra persona o cualquier otro mail. Sí que las respuestas van al mail que tú pongas aquí. Si alguien me responde, si respondéis alguna vez a los encuentros formativos, a esos mails pues me van a llegar a mí. Y bueno, yo respondo siempre lo que necesitéis, que soléis pedir pues vídeos de alguna sesión que no habéis podido asistir, pues ahí sin problema podéis escribir al mail o incluso responder al propio mail de los encuentros. Después aquí te dice el asunto. Y aquí en el asunto te da consejos de cómo debe ser ese asunto. ¿Ves? Aquí a la derecha, yo por ejemplo, si ahora escribiese más palabras, ya te dice, hey, cuidado, trata de limitar a menos de 9 palabras o tienes que limitar los caracteres a menos de 60. Entonces sí que te va a dar consejos de cómo hacer ese asunto. El asunto al final para conseguir las aperturas es importantísimo. Hay que llamar la atención, que no parezca muy comercial. Entonces, digamos que hay un poco que equilibrar entre llamar la atención y que no parezca que tenemos al final el filtro de esto es un anuncio, que de hecho nos decía mucha gente con los encuentros formativos de es que yo no lo sabría porque pensaba que era un anuncio o publicidad. Entonces sí que hay que tener un poco ese intermedio, ¿no? Y aquí esto de Preview Test es lo que aparece en pequeñito, es decir, debajo del mail. Es decir, tú cuando tienes un mail aparece el asunto y pues como que te aparecen las primeras palabras de ese mail. Pues es eso. Entonces, aquí vemos que hemos configurado estas partes y después podemos ir directamente al contenido. Entonces, le damos aquí a editar diseño. En realidad, si empezáis un mail desde cero es lo mismo, solo que esas cosas no van a estar preestablecidas. Por eso es más fácil para explicaros utilizar aquí uno ya hecho. Entonces, veis que aquí a la derecha estas son todas las opciones de bloques de cosas que se le puede poner a los mails. Entonces podéis ponerle texto, digamos, esto es como con color de fondo, mira que os lo enseño para que veáis lo que es. ¿Ves? Que es como con un colorcito de fondo. Después hay esto que es un divisor, que esto puede ser tanto por ejemplo, si dices tú, me parece que quiero hacer una división entre la imagen y ese texto de ahí, pues le añades esto y te pone aquí una línea para dividirlo, pero puedes elegir pues, que sea una línea o que sea más gorda o que simplemente que sea un espacio. Esto sobre todo se usa mucho, estos espacios en blanco, para que a nivel visual pues quede mejor. Y puedes modificar, pues si quieres que sea más grande, pues cambias aquí los píxeles y haces ese espacio blanco pues más grande, si quieres hacer un poco de división entre un bloque y otro.
Después puedes meter imagen, que es, por ejemplo, este es un bloque de imagen. Puedes meter un grupo de imágenes, pues que aquí ya me debe aparecer solo una, pues puedes añadir las que quieras y cambiarlas de orden y para que aparezcan así en modo collage. Después una carta de imagen más texto, que es más o menos lo mismo, simplemente pues que una imagen a la que le pones aquí un texto y que aparece encima. Y entonces también sería pues otra opción. Más opciones. Tenemos aquí para añadir los que compartan el contenido, botones de redes sociales. Esto que vais a usar mucho que son los botones. Entonces aquí podéis configurarlo como queráis, como este que tenemos aquí, por ejemplo. Y podéis cambiar para que aparezca pues más redondito, menos, cambiar los colores, el texto, que el texto se cambie aquí. ¿Ves? Y configuración de que, por ejemplo, puede aparecer a la izquierda, si queréis. Vale. Después también podéis meter código directamente. Es decir, esto podéis tener vosotros un código HTML desarrollado y lo metéis en el mail y simplemente metéis el código y entonces podéis en realidad meter en vuestras campañas de MailChimp lo que queráis. Después también podéis meter un vídeo y después, bueno, esto ya de productos ya es como más avanzado. De hecho, creo que ahora lo tienen solo para premium. Vale, y por ejemplo los textos, como veis aquí, os aparece el texto aquí a la derecha y lo editáis pues como si fuese un Word totalmente. Tenéis pues para elegir la fuente, para elegir el tamaño y después aquí sí que una cosa muy útil que aquí podéis poner, esto que veis aquí de Merge Tags es para poner campos personalizados. Entonces le damos aquí a Merge Tag y por ejemplo aquí lo que encajaría sería poner el nombre. ¿Ves? Buenas tardes y ya te pone aquí como first name que de hecho os lo podía haber puesto, no sé por qué no os lo puse. Buenas tardes, first name, y entonces aquí yo os pondría, pues buenas tardes Olga, buenas tardes María, y cogería de lo que se ha subido, pues esos campos personalizados. También nos sirve mucho a nosotros en DPI para poner empresa, pues imagínate, hemos detectado que y ponemos, por ejemplo, empresa, cumpleaños no, bueno. Os imagináis que pone empresa, creo que clicas cumpleaños sin querer, pero que en empresa mucho está data y aquí tened cuidado porque ahora mismo se me metió como con cualquier tipografía y cualquier color y se iba a notar, pero la cosa sería ponerlo con el color que tenéis el resto de letras, la misma tipografía y el mismo tamaño. Entonces así podéis poner los campos personalizados. Y nada, así se haría. Después las imágenes, aquí es muy útil porque sí que tiene un editor muy potente, bueno, podéis decir que se vea más grande, más pequeño, pero tiene un editor de imágenes muy potente que de hecho te dice que el límite de tamaño de imágenes es de 1200. De hecho aquí ya está en 1200 porque más grande, digamos que pesa demasiado la imagen y a lo mejor pues rebota más o tiene más problemas o a la gente no se le descarga. Entonces, de hecho, cuando es más grande ya te pone arreglarlo y ya lo edita directamente. Pero voy a entrar un segundín en el editor para que veáis pues todas las posibilidades que tiene. Podéis recortar, podéis decir, pues mira, cambiar aquí las dimensiones. Quiero que sea de 800 píxeles. Entonces ya automáticamente se os cambia aquí los píxeles. Podéis, si quitáis lo de bloquear dimensiones, recortar la imagen, pues a como queráis. Por ejemplo, quiero quedarme solo con esta parte de aquí y os deja. Después también tenéis filtros, es decir, al final acaba siendo como un editor, tenéis filtros, podéis añadirle textos como aquí, pegatinas, marcos, dibujar directamente. Bueno, ahora es que estoy cogiendo un blanco. Es decir, es un editor de imágenes tal cual con un montón de opciones. Vamos a quitar esto y nada, le damos a guardar y vais a ver ya cómo se me ha guardado la imagen así, con estos cambios. Entonces es muy útil este editor, sobre todo para pequeñas cosas, pues está genial. Y bueno, si le dais a reemplazar, podéis coger cualquier imagen de las que tengáis ya subidas o subir una imagen cualquiera de vuestro ordenador. Vale. Y después, una vez que tengáis, bueno, y después esto no os expliqué, pero aquí podéis duplicar el contenido. Por ejemplo, quiero duplicar este texto, aquí se duplica, aquí es para editarlo, aquí es para moverlo de orden. Por ejemplo, quiero que esto esté entre los dos, pues lo cojo y lo arrastro y lo pongo entre un bloque y otro. Y después también podemos eliminar aquí en papel.
es decir, es bastante intuitivo, parece así una cosa muy complicada, pero es todo muy, muy intuitivo. Y después sí que puedes darle a previsualizar. Entonces le das aquí, mira, quiero ver cómo quedaría. Ya te pone aquí, pues así es como quedaría, aquí aparecería, este es el asunto que aparecería, y puedes ver pues cómo queda en un móvil, que esto sobre todo pues ayuda, porque cambia bastante cómo queda en un móvil a cómo queda, digamos, en el ordenador. Y pues otra cosa que puedes hacer, que esto es bastante útil, es esto de abrir comprobar los links, ¿no? Entonces aquí te pone todos los links que hay en la cuenta y entonces puedes ir calcando uno a uno para ver si funciona, si no funciona. Suele pasar mucho que, por ejemplo, si duplicas campañas, se te pega un link de otra cosa diferente y has cambiado la imagen y en esa imagen tienes el link de la anterior campaña que lleva una cosa súper aleatoria, entonces sí que es mejor comprobar estos links todos que funcionen. Y de hecho ya te va poniendo que le vayas clicando uno a uno y ya te dice que ahora mismo hay 0 de 9 comprobados. Vale. Y después, si le das a continuar, otra cosa que os recomiendo siempre, 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 es que antes de enviar una campaña, lo que deberíais hacer es enviaros un test. Es decir, aquí de hecho ya está como preconfigurada que se me envíe. Y entonces aquí, si le dais a enviar test, os va a llegar a vuestra bandeja de mail un test de lo que sería ese mail que acabáis de crear. Y entonces ahí lo leéis y que os ponéis totalmente en la piel de la persona que lo recibe, lo leéis como si lo fueseis a recibir por primera vez y nunca lo hubieseis visto. Y siempre vais a ver que siempre, siempre vais a encontrar algún error, algún link que no funciona, alguna palabra, alguna coma, siempre, siempre, siempre algo a mejorar. Entonces siempre es mejor entrar aquí. Y nada, después ya, ahora aquí como estuve añadiendo demasiadas, hay cosas que no me metí textos, ya te está diciendo pues que aquí hay cosas que no tienen texto, no lo puedes enviar así porque va a ser un desastre, pero si no, ya te dejaría aquí programarlo para enviarlo un día o una hora en concreto, que por ejemplo nosotros teníamos aquí para que se os enviase hoy a las 9:15 ya programado el mail, aunque eso ahora sí que las cuentas nuevas no está dejando, las cuentas nuevas que se crean, esta función la está haciendo de pago, que la verdad, claro, al final las plataformas cada vez hacen más cosas de pago, pero nosotros como lo tenemos creado desde hace mucho tiempo sí que nos lo permite. Y después ya le podríais dar aquí a enviar. Y si queréis pues modificarlo más tarde, pues le dais aquí a acabar más tarde y ya os deja pues que os aparece aquí como un borrador y os deja pues más adelante continuarlo. Y nada, esto sería así, en súper rápido, cómo crear una campaña y enviar una campaña. Voy a dejar ahora de compartir y voy a mirar a ver si en el chat habéis dejado algo. Nada, eso, ahora mismo si queréis hacer algún comentario, alguna duda, pues simplemente, nada, escribidlo por chat o activar los micros, que ahora podemos tener un poco un debate si queréis comentar lo de los mails a los que estáis suscritos. Sé que fue bastante apurado, que al final es un encuentro formativo un poco para inspiraros y veáis pues que esto que lo podéis hacer vosotros perfectamente y que no tiene dificultad y animaros a que implementéis, digamos, el mail marketing en vuestras campañas y en las acciones de vuestra empresa. Vale, dice Senen, mira, Elena. Vale, buenos días. Una duda, ¿qué diferencia hay entre los tags y los segments? Vale, los tags son etiquetas que creamos nosotros, ¿no? Es decir, yo digo, pues estos contactos en concreto llevan esta etiqueta. Y sin embargo, los segmentos son, a ver, es como que cumplen ciertas normas. Tú le puedes decir, quiero crear un segmento de contactos que me hayan entrado a través de esta landing y entonces digamos que pones ciertas normas o algoritmos y se te crea ese segmento según esas normas que has creado. Tú cuando, pues espera que os lo enseño porque si no, no vais, mira, a ver, aquí en segmentos. Vamos a darle a crear un segmento, que si no es más fácil que lo veáis así que explicarlo. Y entonces aquí ya os pone, crear un segmento, contactos que enlazan con cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces te deja aquí ponerle 1000 condiciones, por ejemplo, podéis crear incluso por el estatus que os decía las estrellitas, que creo que es el estatus, creo que era...
No, contact rating, por ejemplo, que quiero hacer un segmento con todos los contactos que tengan una estrellita, porque todos los que tengan una estrellita quiero pues eliminarlos. O, por ejemplo, que digas que se ha suscrito a través de una landing page, que esa landing page es la de los encuentros formativos. Entonces, quiero que me cree un contacto de todas las personas que se han unido a los dos encuentros formativos a través de esa landing page. Entonces, es eso para lo que sirve. Los segmentos tienen que ser siempre en base a X condiciones. Y las etiquetas las pones tú pues arbitrariamente como tú consideres. Y después, por ejemplo, haces este segmento y lo que puedes hacer es, imagínate, todos estos 17 contactos que son los que entraron por aquí, les das a seleccionar todos y quieres etiquetarlos todos y ya les metes una etiqueta, por ejemplo, la etiqueta que tú quieras. O puedes desetiquetarlos todos de los encuentros formativos. Y nada, esa es la diferencia. No sé si ahora quedó claro, Elena. Vale, sí, claro. Vale. No sé si tenéis alguna duda más. En lo del calendario, Sene, supongo que te refieres a lo de poder descargar el calendario y que se te implemente ya todas las reuniones que hay. Eso es muy, muy sencillo. De hecho, nosotros, pues lo único que hice fue coger de mi calendario de Outlook, coger el evento de encuentros formativos, arrastrarlo al escritorio y se me creó ese documento. Y después lo que hice es que, igual que pones un enlace, puedes poner también un archivo en MailChimp. Entonces, bueno, en realidad se crea como un enlace, pero es un archivo que tiene subido en MailChimp y la persona al clicar pues se le descarga ese archivo y es cuando se implementa en el calendario. Vale, nada. Vale, no sé si tenéis alguna duda más. Sé que fue muy intenso y muy rápido. Seguramente estáis así un poco con la cabeza así hecha un bombo. En tal caso, este encuentro formativo se está grabando, así que si queréis después repasar alguna cosa, nos pedís el enlace y os pasamos el enlace de este encuentro formativo. Y nada, ya nos decís cualquier cosa que necesitéis, que sí que muchos sostenéis vuestros proyectos, este proyecto de mail marketing dentro de vuestro proyecto de futuro, pues también contactáis con nosotros y os ayudamos pues ya a crear pues la cuenta desde cero, a hacer vuestras primeras campañas y os orientamos un poco a cómo implementarlo. Vale, no sé si hay alguna duda más o algún comentario. Vale, pues nada, como esto tiene que ser una cosa ágil, que si últimamente nos estábamos desviando un poco y haciendo los encuentros formativos más largos, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir al encuentro de hoy. Espero que empezaseis así el viernes, pues bueno, motivados aprendiendo una cosa nueva. Y nos vemos ya en el próximo encuentro formativo de la semana que viene. Nada, gracias a todos y que paséis un muy buen viernes y muy buen fin de semana.